Es la 1 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Aquí empieza una nueva jornada informativa en France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Golpe de Estado en Guinea-Bissau. Un grupo de oficiales del ejército dijo haber tomado el control total del país, mientras que el presidente Umaro Embalo informó a France 24 que fue destituido y que se encuentra detenido. Esto ocurre a solo 3 días después de las elecciones presidenciales en las que el mandatario buscaba un segundo periodo. Al menos 36 personas han muerto y 279 se encuentran desaparecidas en un incendio en un complejo residencial de Hong Kong, mientras que varias están atrapadas en los pisos más altos de las torres a causa de las llamas. Los bomberos dijeron que están teniendo dificultades para apagar el fuego y llegar hasta allí. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de cárcel. El mandatario es acusado de haber recibido sobornos durante su periodo como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, antes de convertirse en jefe de Estado. Y con nuestro invitado del día profundizamos precisamente sobre la situación en Guinea-Bissau luego del golpe militar que destituyó al presidente en uno de los países más golpeados por la pobreza en África. Empezamos. Vamos a iniciar en Guinea-Bissau, que sufrió un nuevo golpe de Estado hace un par de horas luego de que oficiales militares dijeran haber tomado el control del país tras deponer al presidente Umaro Embalo. Anunciaron también haber suspendido el proceso electoral que se celebró hace 3 días y cerrado las fronteras. Nuestra corresponsal en Senegal, Sara Saco, estuvo allí cubriendo las elecciones guineanas y nos cuenta en el siguiente informe. Un grupo de militares declara haber tomado el poder para salvar al país de un plan de desestabilización. Acusan a un político, sin mencionarlo por su nombre, y a un narcotraficante de alto nivel de haber querido manipular los resultados de las elecciones. El proceso electoral queda suspendido y las fronteras cerradas. El presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, ha sido detenido. Él mismo dijo por teléfono a algunos periodistas que se encontraba bajo custodia de los militares. En Bissau, la capital, tropas, incluyendo la Guardia Presidencial, patrullan por el centro de la ciudad. Soldados están desplegados en puntos estratégicos como el Estado Mayor y la Comisión Electoral. Todo comenzó a primera hora de la tarde cuando se escucharon disparos cerca del Palacio Presidencial. La gente huyó y ahora permanece refugiada en sus casas. La situación sigue siendo confusa en este país extremadamente inestable. Es el 5º golpe de Estado desde la independencia, sin contar los 17 intentos anteriores. Una inestabilidad que facilita todo tipo de tráfico, ya que Guinea-Bissau es una plataforma clave del narcotráfico procedente de América Latina en ruta hacia Europa. Vamos a Nigeria, mientras que los secuestros masivos aún persisten en el país como una modalidad delictiva que busca lucrarse del rescate de los captivos. Las personas que viajan hacia los territorios más afectados por este modus operandi temen por su seguridad al no tener el dinero suficiente para pagar por su liberación. Como resultado, los nigerianos le exigen al gobierno una respuesta más contundente. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. En Nigeria, el miedo se siente en las calles. Este país ha sufrido una serie de secuestros escolares desde que el grupo Boko Haram secuestró a 276 niñas al noreste del país en 2014. Desde entonces, capturas como esas son cada vez más frecuentes. El pasado martes, la presidencia informó que 24 menores fueron liberadas tras haber sido secuestradas la semana pasada en un internado. Ayer oí en las noticias que liberaron a unas estudiantes. Eso forma parte de los esfuerzos que están haciendo, pero que se esfuercen más, que el presidente se esfuerce más con ellos. Siento que no nos consideran importantes. No significamos nada importante para ellos. Me siento muy mal, porque esto es como si la historia se repitiera. Ahora los nigerianos que se desplazan hacia el norte del país viajan con el miedo como compañero. Todos están asustados, no sabemos quién será el siguiente, no se sabe qué pasará en el siguiente minuto, así que se ven muchas emociones juntas. Pese al temor, para quienes viven de transportar personas en esta parte de Nigeria, frenar su operación no es una opción.
Las personas que transportamos a diario están asustadas y preocupadas. Si ocurre algo, por ejemplo, si freno el auto de repente, se asustan, pensando que alguien está ahí afuera para secuestrarlos o que algo anda mal. Nosotros los conductores estamos acostumbrados y no podemos parar, no podemos tenerles miedo. Estos secuestros masivos, que tienen lugar desde hace una década, tienen como objetivo lucrarse de los rescates. Se estima que unos 1.500 estudiantes han sido secuestrados en zonas rurales y escuelas durante los últimos años, sin otro motivo más allá de la práctica delictiva. Un incendio masivo arrasó varias torres residenciales en Hong Kong. Ya son 36 los muertos confirmados, 16 personas en estado crítico y 279 están desaparecidos, además de un número indeterminado de residentes atrapados entre las llamas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción con dificultades para acceder a los pisos más altos, una densa columna de humo negro se eleva desde las torres de 31 plantas que albergan 2.000 apartamentos residenciales. También hay varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encuentra en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Debido a la alta temperatura en el lugar del incendio, decidimos elevar la alarma a 5 para contar con más recursos para abordar la situación. La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta, por lo que nos resulta bastante difícil entrar al edificio y subir las escaleras para realizar las operaciones de extinción y rescate. El paso de 2 ciclones tropicales causa zozobra en Tailandia, Malasia e Indonesia. El gobierno tailandés reportó que al menos 33 personas han perdido la vida a causa de las inundaciones provocadas por los fenómenos climáticos. Por su parte, los servicios de emergencia de Kuala Lumpur y Yakarta trabajan a toda velocidad para evacuar a la población civil de las zonas de riesgo, con miras a la posible llegada a tierra de los ciclones. Diego Basari nos trae los detalles. 2 ciclones azotan al sudeste asiático. Grandes precipitaciones provocaron fuertes inundaciones en Tailandia, dejando varias decenas de muertos. El fenómeno climático golpea principalmente al sur del país. Las autoridades gubernamentales y los servicios de emergencia hacen todo lo posible para evacuar a los enfermos de los hospitales y piden a la población civil estar en situación de alerta. Alerta meteorológica final de Tailandia. Un sistema de baja presión trae lluvias intensas a muy intensas en 7 provincias del sur. Esté atento a inundaciones repentinas y escorrentías. Las olas en el Golfo alcanzan los 2 metros de altura. Navegantes, tengan precaución. Las fuertes precipitaciones también dejaron afectaciones en Indonesia y Malasia, países en donde los gobiernos han tenido que evacuar a miles de personas cuyas viviendas quedaron bajo el agua. Quería intentar recoger mis pertenencias en mi casa. El agua ya estaba alta, justo por encima de mi cintura, cuando entré en la casa, pero mi esposa y mi suegra necesitaban que les consiguiera su medicina. Por eso estaba pensando en cómo podría salvar mis cosas. La Agencia de Meteorología de Indonesia explicó que la emergencia en la región es producto del paso de 2 ciclones tropicales en la zona. El ciclón tropical Koto se encuentra actualmente cerca de Filipinas. Los 2 sistemas activos en Yarikoto parecen estar influyendo en los patrones climáticos en el norte, incluyendo Malasia y Tailandia. Estas condiciones pueden estar vinculadas a la interacción entre los 2 ciclones. Sumado a esto, los servicios climáticos han instado a los ciudadanos a extremar las medidas de cuidado ante la posibilidad de que los ciclones toquen tierra. La justicia peruana condenó a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por el delito de sobornos. Para profundizar sobre esta noticia del último momento a que sacude a la política del país andino, saludamos a nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los fundamentos de la justicia para dictar esta sentencia? Buenas tardes. La jueza Fernanda Yasta validó la acusación de la Fiscalía que responsabiliza al expresidente Martín Vizcarra de haber cometido el delito de cohecho pasivo propio, es decir, el delito de soborno al haber concertado pagos ilícitos de dinero con las empresas Obrainsa e Ixa. El tribunal señaló que se han confirmado llamadas entre el expresidente Martín Vizcarra y el exgerente de Obrainsa, además como reuniones para acordar estas negociaciones, y la jueza Fernanda Yasta afirmó que el tribunal que lo ha juzgado considera que Martín Vizcarra sí solicitó el pago de 2% como comisión por la entrega del proyecto de construcción de las Lomas de Hilo en la región Moquegua, al sur del Perú, un proyecto que estaba valorizado en más de 24 millones de dólares, y la conclusión es tomada en base al testimonio del exgerente de Obrainsa, Elar Tejeda. El expresidente Vizcarra
va a ser llevado en las próximas horas a la cárcel de Barbadillo, que es la prisión para los expresidentes de este país. Hay que señalar que en medio de la lectura de la sentencia, Martín Vizcarra se pronunció a través de su cuenta de X y expresó que lo han sentenciado por enfrentar a un pacto mafioso y lo que hoy se ha visto no es justicia, sino venganza. Esto es en propias palabras de Martín Vizcarra y afirma que no lo van a doblegar y que la respuesta estará en las próximas elecciones de 2026 y que su hermano Mario Vizcarra continuará su lucha. Francisco, ¿qué otras implicaciones legales y políticas podría tener esta decisión? Bueno, la principal es en la salud de Vizcarra, quien es un hombre de 62 años y con esta sentencia de 14 años de prisión saldría en libertad cuando él tenga la edad de 76 años. En el aspecto legal, este es solamente uno de los casos porque también se le vienen procesos por el caso de Vacuna Gate, pues se lo acusa de haber negociado las vacunas contra COVID-19 con laboratorios de Sinopharm y haberse él aplicado ilegalmente 4 veces la mencionada vacuna contra el COVID-19. Además de ello, también tiene un proceso que se le viene por el cierre del Congreso del año 2019 y el 3 de diciembre el Congreso de Perú va a través de una sesión del Pleno llevarlo a una acusación constitucional. Pero eso no es todo. Políticamente, Martín Vizcarra en un inicio está pensando presentarse a las elecciones del año 2026, pero como lleva este caso en la justicia, le retiraron la candidatura, entonces él estaba pensando postularse al Congreso y en la lista presidencial la encabeza su hermano Mario Vizcarra, que estaba posicionándose según diferentes encuestas entre el segundo y el tercer lugar de la preferencia de los electores con un alrededor del 6% de las preferencias de los encuestados. Ahora esto va a ser va a tener muchas implicancias a Martín Vizcarra en el aspecto legal, así como en la cuestión electoral. Francisco, muchas gracias por este informe desde Perú. Cambiamos de tema. Estados Unidos aumentó el traslado de aviones, tropas y equipo militar a la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico. En medio de las tensiones con Venezuela, la isla se ha convertido en una plataforma estratégica por parte de la administración de Donald Trump tras la declarada guerra contra el supuesto narcoterrorismo que desplazó allí un submarino, aviones F-35, helicópteros, drones y más de 10.000 tropas a la región, sumadas al mayor portaaviones del mundo. Un despliegue visto por Caracas como un esfuerzo que busca propiciar un cambio de régimen. Más en el siguiente informe de Jesús Yajuri. Jets caza F-35, helicópteros de combate y aviones de carga despegan y aterrizan en la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico. En las instalaciones militares aumenta un volumen de actividad no visto en años. En su día, el Centro de Operaciones Militares Estadounidenses en el Caribe, la base cerró en 2004 tras el cese de los ejercicios militares en la isla de Vieques. Tras las tensiones con Venezuela, ha sido al menos en teoría reabierta. El despliegue militar estadounidense en el Caribe comenzó en agosto, con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. El Comando Sur ha atacado al menos 21 embarcaciones acusadas de transportar drogas, en los que han muerto al menos 83 personas. Movimientos militares que refuerzan la tensión entre Estados Unidos y Caracas por la presencia militar de Washington en el Caribe para, según la Casa Blanca, luchar contra el narcotráfico. El lunes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, visitó la base en Puerto Rico y el martes viajó a Trinidad y Tobago. Se trata del principal oficial militar de Estados Unidos, al tiempo que se espera la visita este miércoles del secretario de Guerra Pete Hegseth a República Dominicana. Acciones diplomáticas y militares que causan preocupación en Caracas, donde el martes seguidores del gobierno marcharon contra lo que califican como una amenaza. El día que ellos intenten algo contra Venezuela van a saber la respuesta de un pueblo. La gira de altos oficiales estadounidenses en la región ocurre después de que 4 funcionarios estadounidenses dijeran a la agencia Reuters que Estados Unidos está listo para una nueva fase de operaciones militares relacionadas con Venezuela.
En medio de las negociaciones propiciadas por Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, la agencia de noticias Bloomberg publicó un extracto de una conversación entre Steve Witkoff, uno de los principales negociadores de la Casa Blanca, y uno de los delegados de Moscú, en la que el emisario de Washington aconseja al funcionario del Kremlin. En medio de la polémica, la Unión Europea ha dejado claro que por el momento no ve una voluntad real de paz por parte de Rusia. Diego Bassani nos cuenta más. Las partes del conflicto siguen moviendo sus fichas para la paz en Ucrania. Una conversación telefónica habría tenido lugar 2 días antes de una llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. La agencia de noticias estadounidense Bloomberg reveló el contenido del intercambio del 14 de octubre entre Steve Witkoff, emisario especial de Donald Trump, y Yuri Ushakov, asesor diplomático de Vladimir Putin. Los dos funcionarios habrían acordado una futura llamada telefónica entre los mandatarios para llegar a un acuerdo de paz. Una comunicación en la que el negociador de la Casa Blanca aconsejó al Kremlin sobre cómo tratar con Trump. Simplemente repetiría que felicita al presidente por este éxito, que lo apoyó, que respeta el hecho de que sea un hombre de paz, que está realmente feliz de haber visto esto suceder. Así que eso es lo que diría. Creo que esto dará lugar a una muy buena llamada. Le dije al presidente que la Federación de Rusia siempre ha querido un acuerdo de paz. Esa es mi convicción. Estoy de acuerdo contigo, lo felicitará, dirá que el señor Trump es un verdadero hombre de paz. Por su parte, este miércoles, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea señaló que no ve una voluntad de paz real por parte de Rusia. Un alto al fuego inmediato e incondicional debe ser el primer paso para poner fin a la guerra, pero en este momento no vemos ninguna indicación de que Rusia esté lista para un alto al fuego. Rusia no está disminuyendo, es una máquina militar, está acelerando su actuar. Mientras tanto, el presidente Trump reflexionó el martes sobre las cartas que están sobre la mesa en la negociación, argumentando que ante la situación actual en el frente, Ucrania debe pensar acerca de sus fronteras. Vamos con nuestro invitado de esta tarde. Guinea-Bissau sufrió un nuevo golpe de Estado este miércoles. El presidente Umaro Embalo se comunicó directamente con France 24 para informar que había sido arrestado. Esto luego de que un grupo de altos militares dijeron haber depuesto al mandatario. Para analizar este tema, saludamos a esta hora a Jesús Romero Cote. Él es periodista especializado en relaciones internacionales y política internacional con foco en África y colaborador del medio Africa Mundi. Jesús, bienvenido a France 24. Buenas tardes. Jesús, desde antes de las elecciones se hablaba ya de Guinea-Bissau como una nación propensa a golpes de Estado. El de hoy sería el 10º, y usted me corregirá porque las cifras varían mucho, el 10º desde su independencia de Portugal en 1974. ¿Qué factores políticos, institucionales, sociales, etcétera, llevaron al estallido de un nuevo golpe hoy? Bueno, como comentas, el golpe de Estado en Guinea-Bissau, dentro de lo que es la historia del país y de lo que es la dinámica política del país, no es una novedad. Es un país sujeto a una crisis política e institucional casi constante desde su independencia, donde los golpes de Estado han sido recurrentes, donde también las crisis postelectorales son comunes, y en esa mezcla de esos dos procesos es donde llegamos al día de hoy. El pasado domingo se celebraron elecciones, tanto legislativas como presidenciales en el país, dentro de una fuerte tensión y dentro ya de lo que fue una denuncia por parte del gobierno de un intento de golpe de Estado durante la campaña electoral. Todos esos factores han convergido en el día de hoy, en el que un grupo de oficiales ha arrestado tanto al presidente como a algunos altos cargos del ejército y ha declarado tomar el poder del país hasta nueva orden. Jesús, la Junta Militar fundamenta el golpe en una supuesta toma de las instituciones por parte del narcotráfico. ¿Cuál era la situación del gobierno en la previa a esta intervención militar? Las justificaciones de este grupo de militares son diversas, no son tampoco nuevas, versan sobre la seguridad del país, la independencia, el respeto a los valores republicanos, pero también hay un detalle muy importante en la comunicación pública que han hecho los militares golpistas, y es que hablan de un intento de tomar las instituciones por parte de los políticos, pero también en conveniencia con capos de la droga. Guinea-Bissau, para algunos analistas y expertos, es un narcoestado, es un país donde el narcotráfico tiene mucho peso, donde la relación entre poder político y poder narco es muy estrecha, y en el contexto en el que llegamos a estas elecciones es
un gobierno, un presidente que ha ido poco a poco desde que tomó el poder en 2019 minando a la oposición. Por ejemplo, de cara a estas elecciones, el partido histórico de Guinea-Bissau no ha podido presentarse. También había varios candidatos presidenciales que habían sido descalificados por la justicia y, como digo, una dinámica de crisis política institucional que el mejor ejemplo es que en 2023, precisamente después de un intento de golpe de Estado, el presidente decretó la suspensión del Parlamento que se ha prolongado hasta la previa de estas elecciones. Jesús, antes de seguir adentrándonos a nivel interno y regional, quisiera detenerme allí en lo que mencionó con respecto al narcotráfico y quería preguntarle qué sabemos sobre el rol que ocupa Guinea-Bissau en las rutas del narcotráfico entre América Latina y Europa. Bueno, Guinea-Bissau y también toda esa zona del Golfo de Guinea y del Sahel es una zona que en los últimos años ha crecido mucho. La relación entre los grupos colombianos del Caribe y de América del Sur con grupos criminales africanos, pero también europeos, que aprovechan esa sucesión de países en crisis para hacer tráfico de ilícitos, no solo de droga, pero sobre todo en el caso de Guinea-Bissau, el tráfico de cocaína ha experimentado un aumento bastante notable en los últimos años y eso ha ido también minando las instituciones de Guinea-Bissau y, como digo, la relación entre el narcotráfico y la política en Guinea-Bissau es un problema general que genera inseguridad interna, pero también se extrapola a la región. Ahora, ¿qué patrones se repiten en este golpe en comparación con los anteriores, Jesús? En el contexto de Guinea-Bissau es un golpe similar al de otros, de quitar la autoridad de un presidente o de un partido para, supuestamente, todavía en este caso no sabemos nada, no se ha comunicado cuál es el plan una vez se ha detenido al presidente y a parte de su gobierno. No sabemos si habrá una transición, no sabemos si habrá un gobierno interno y después elecciones, pero lo que sí es una dinámica muy propia de Guinea-Bissau son este tipo de golpes, transiciones políticas cortas y en poco tiempo convocar elecciones que en muchos casos vuelven a generar crisis postelectorales y en los casos más extremos como el actual, golpes de Estado. Si lo comparamos, por ejemplo, con varios golpes de Estado de la región, en el caso de Burkina Faso, la Junta ha prolongado su mandato. Si vemos a Gabón, por ejemplo, también hay elecciones. Usted menciona ahora que este periodo de unas elecciones en Guinea-Bissau podría ser corto, podrían anunciarse dentro del corto plazo. ¿Podríamos tal vez ver una réplica de lo que hemos visto en los países vecinos? Como digo, ahora mismo es toda una incertidumbre. Lo único que ha anunciado esta nueva autoridad, porque tampoco podemos considerarla gobierno porque no son tal, son ahora mismo quien ostenta el poder, la autoridad. No se ha mencionado nada respecto a unas elecciones, a un periodo de transición. Lo único que han hecho ha sido tomar el poder, derrocar al presidente, cerrar fronteras y poco más. Y suspender el proceso electoral en curso, pero poco más. Respecto a una transición, la lógica o lo que es el histórico en Guinea-Bissau sí que habla de transiciones más o menos cortas, pero también dependerá de las circunstancias. Hay casos particulares como el que mencionabas de Burkina Faso, que es un contexto muy particular, de violencia terrorista, de debilidad también institucional, pero mucho más enraizada y donde el ejército tiene quizás mucho papel político, mucho más que en Guinea-Bissau, aun teniendo en Guinea-Bissau un papel preponderante. Y luego el caso extremo es Gabón, un golpe quizá a nivel operativo mucho más parecido al actual, es decir, en medio de una espera de conocer los resultados de elecciones, los militares toman el poder, pero tampoco es el caso de Gabón. Se entremezclan muchos factores, como digo, de seguridad, también un contexto como el Sahel, donde las juntas van ganando terreno, y a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días y podremos sacar conclusiones respecto al futuro del país. Jesús, el anuncio de este golpe se dio en grupo por parte de los altos militares. ¿Qué sabemos sobre qué tan cohesionado está este grupo militar y qué posibilidades existen de pronto de que se presenten fracturas internas en el corto plazo? Bueno, el golpe creo que hasta cierto punto es hasta sorpresivo, porque, repito, el pasado 30 de octubre se desarticuló un complot para dar un golpe de Estado
y se detuvo a varios oficiales. Entonces la sensación era que de cara a la situación post-electoral y al momento de conocer los resultados de las elecciones, que no iban a ser aceptados por la oposición o por el poder, independientemente de lo que saliese, no había tanta capacidad para orquestar un golpe así. La realidad es que sí, sigue siendo un grupo de oficiales, desconocemos cuántos son en realidad, qué arraigo tienen dentro del ejército, y por el momento a la única persona que hemos podido identificar, pero más quizás en un rol de portavoz y no tanto como líder del movimiento, es un general de brigada, Denis Encaña, y más allá de eso, ellos hablan en nombre del ejército, pero por lo general estos oficiales, cuando dan golpe de Estado, hablan en nombre del ejército y hablan como una unidad respecto a la arquitectura militar, pero tampoco sabemos realmente cuánto apoyo tienen, y si tienen más apoyo normalmente más allá de la capital, que es donde suelen concentrarse estos oficiales de alto rango y donde suelen tener mayor poder que no en otras zonas del país. Jesús, ¿qué impacto tiene este episodio, por ejemplo, para la región, una región como el Sahel plagada de golpes de Estado en las naciones vecinas? ¿Hay señales de que este golpe pueda desencadenar, por ejemplo, un efecto dominó en otros países como sucedió también en 2020, 2021, 2022, etcétera? Creo que no. El contexto del Sahel es un contexto que todos conocemos, un contexto de crisis, de gobiernos militares, de juntas militares y de golpes de Estado. Pero de nuevo me gustaría reducir, o si de alguna manera enfocar mucho este golpe dentro de lo que es la dinámica interna de Guinea-Bissau. No hay tantos países ahora mismo en la situación de inestabilidad política y de crisis institucional de Guinea. Los países de alrededor o bien son ya juntas militares o son países mucho más estables a nivel político, donde el ejército tiene menos peso en la toma de decisiones políticas, pero sí vuelve a incidir en esa situación del Sahel y de África Occidental, donde vemos cada vez más que los procesos electorales no son respetados. Bien porque el gobierno o el gobernante en ejercicio utilice esos mismos procesos para prolongarse en el poder, o bien porque a la convocatoria de elecciones y a la celebración de elecciones viene un golpe militar que acaba deslegitimando todo el proceso, acaba anulándolo, ya sea a favor del partido en el poder o bien a favor de la oposición. Porque en este caso también hay que señalar que no solo se ha detenido al presidente y al ministro del Interior, sino que los dos principales líderes de la oposición en Guinea-Bissau también han sido detenidos. Entonces es una situación muy confusa de momento, no sabemos tampoco hacia dónde va a ir, ni qué es el plan a corto, medio y largo plazo de este nuevo alto mando militar para la restauración del orden, que es el nombre que han escogido este grupo de oficiales como suyo. Bien, era Jesús Romero Cote, periodista especializado en relaciones internacionales. Muchas gracias por acompañarnos a analizar este tema allá en Guinea-Bissau. Un placer. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.